Bendiciones, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Este es un mensaje maravilloso como tema, los niveles de la gracia de Dios. Los niveles de la gracia de Dios. Es lo que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Y Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir niveles, muchos, varios, que hay muchos niveles, que hay varios niveles de la gracia de Dios. Y concordando con lo que el apóstol Pablo enseñó a los Efesios, Efesios capítulo 4, vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 7, y vamos a ver el versículo 11. Efesios capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La Biblia muestra 5 ministerios en Efesios 4:11 en este mismo capítulo. Y el mismo a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Pablo está hablando de una gracia, de una multiforme gracia, igual que Pedro. Pero a cada uno, dice, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay niveles de la gracia de Dios. Los apóstoles tienen un nivel, los profetas tienen un nivel, los pastores tienen un nivel, los evangelistas tienen un nivel, los maestros tienen un nivel de la gracia de Dios. Cada quien haya una gracia delante de los ojos de Dios. Y esto es lo que muchos no han entendido, ni lo están entendiendo en estos tiempos. El apóstol Santiago capítulo 4, verso 6, habla de la gracia de Dios. Santiago capítulo 4, verso 6. Dice el apóstol Santiago, concordando el tema con lo que Pedro y Pablo dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quiénes les da mayor gracia a Dios? A los humildes. A los que Él escogió, a los que Él ha llamado, a los que Él ha predestinado, a los que Él ha elegido. Él les da una gracia. Él nos da una gracia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros y a toda la congregación, a toda la iglesia de Cristo. Pero Él da mayor gracia. Quiere decir que hay personas que tienen una mayor gracia que otra. Eso está hablando el apóstol Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un nivel de gracia. Hay niveles de gracia para hombres y mujeres en estos tiempos de la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vamos a ver de que hay un crecimiento de la gracia de Dios. Hay un crecimiento de la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien crece en la gracia, oiga, antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos de que el apóstol Pedro está explicando y está enseñando que hay que crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiere decir que las personas podemos crecer en la gracia de Dios. Podemos tener un crecimiento en la gracia de Dios. Por eso el tema se llama los niveles de la gracia de Dios. Un apóstol no se puede comparar con un maestro bíblico, ni con un evangelista, ni con un pastor, ni con un profeta. Los apóstoles
son los que tienen mayor sabiduría, mayor revelación, conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Ese es un nivel de gracia. Los profetas son expertos en la profecía, en las visiones y los sueños, en la voz audible, en interpretación de lengua. Son expertos los profetas. Evangelistas son expertos en ganar almas, en el mensaje de salvación, el mensaje de traer a las personas al arrepentimiento. Los pastores son expertos en cuidar almas, en darles ese cuidado a las almas, ese pasto especial para que las almas crezcan espiritualmente. Los maestros son expertos en educar, en discipular y enseñar la conducta del cristiano, cómo se debe comportar un cristiano en estos tiempos. Esos son niveles de gracia. Pero los apóstoles son los que conocen los cimientos de la gracia de Dios. Son los que conocen mayormente la doctrina básica y también la doctrina dimensional. Conocen la gracia. Óigame, conocen la doctrina básica y lo dimensional de la doctrina de Cristo. Por eso es que el tema se llama los niveles de la gracia de Dios. Y vemos de que podemos crecer en la gracia de Dios y que hay una multiforme gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Volviendo a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra multiforme? Quiere decir niveles. Muchos niveles, varios niveles que tiene la gracia de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por ejemplo, un apóstol está capacitado para poder ministrar a profetas, a pastores, evangelistas y maestros. Un pastor está capacitado para ministrar evangelistas y maestros. Los profetas están capacitados para ministrar pastores, maestros, evangelistas. Este tema es muy importante conocerlo y saber que hay niveles de la gracia de Dios y que Dios esta gracia la pone en diferentes hombres y diferentes mujeres. A cada quien Dios le da un nivel de la gracia. Pero hay mayor gracia, dice el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 6, que algunos han alcanzado mayor gracia. Volvemos a ver la cita de Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, es un regalo que Dios da. Es que Dios escoge, Dios elige a quién le va a dar mayor gracia, a quién le va a dar un nivel de ministerio. No porque alguien quiera ser apóstol o profeta o pastor o maestro o evangelista. No, es porque esta persona ha hallado un nivel de gracia ante los ojos de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el favor de Dios que cada hombre y cada mujer encuentra en Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe qué? En Gálatas capítulo 2, verso 9, vamos a ver de que hay un reconocimiento
de parte de Jacob, Cefas y Juan. Ellos reconocen la gracia que Dios ha puesto en el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando hay hombres de Dios verdaderos que tienen el Espíritu Santo, que están llenos de la gracia de Dios, que tienen la unción del Espíritu Santo, reconocen o reconocemos de que hay otros ministros que tienen la gracia de Dios también, que tienen gracia de Dios. Y vemos acá que Jacobo y Cefas y Juan están reconociendo que Pablo es un apóstol, que Pablo es un misionero de Cristo, que es un siervo de Cristo. Y aunque ellos tenían un puesto muy grande, dice la Biblia que eran considerados como columnas, eran de los primeros líderes de la iglesia primitiva. Pero ellos reconocen que Dios le ha dado una gracia a Pablo para predicar y enseñar el evangelio. Así nosotros tenemos que reconocer en este tiempo de que hay niveles de la gracia de Dios puesta en hombres y mujeres, que Dios ha depositado esta gracia conforme a su voluntad, como Él quiere y como Él ha dicho, como Él lo ha determinado, como Él ha pensado. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y hay pastores. Pero a cada uno se le ha dado una gracia. Lo que muchos no reconocen en estos tiempos. Un pastor jamás va a tener el conocimiento, el entendimiento que tiene un apóstol. Ni los evangelistas, ni los profetas, ni los maestros. Pero cada uno hace una función diferente. Porque el apóstol no puede hacer todo en la iglesia de Cristo. Los apóstoles no van a hacer todo el trabajo de la obra. Por eso es que Dios llama diferentes ministerios. Maestros, evangelistas, pastores, profetas y apóstoles. Pero debe haber un reconocimiento y respeto en estos tiempos. Que el crecimiento es Dios quien lo da. Y que el llamado es Dios quien lo da. Es Dios quien llama, capacita, prepara y pone a trabajar. Como tema, los niveles de la gracia de Dios. Hay que reconocerlos en este tiempo. Y hay que crecer en esta gracia. Usted puede crecer. Usted puede ir creciendo, puede ir escalando. Usted que es pastor, usted puede llegar a ser un apóstol. Siempre y cuando tome la palabra con humildad y que ame a Dios. Usted puede llegar a hacer la función de un apóstol. Hay un crecimiento. Uno va de menos a más. Uno va creciendo en el camino del Señor. Uno va dando pasos. Así como el niño cuando empieza a caminar, que es un bebé, y luego empieza a crecer y llega a ser un adolescente. Y luego va creciendo y llega a ser un joven adulto. Y luego va creciendo y llega a ser una persona más madura. Y luego va creciendo más y llega a ser un anciano. Una persona de mayor edad. Así es la gracia de Dios en estos tiempos. Es de ir creciendo. Es de ir mejorando. Cristo pronto viene por una iglesia que está creciendo, que está dando una medida a la plenitud de Cristo en su alma. Está creciendo en el alma, está creciendo cada día más. Jesucristo pronto viene. Él va a aparecer en las nubes en los aires por su iglesia. Una iglesia unida que cree en los niveles de la gracia de Dios, que Dios está dando de su gracia aún todavía. Amén y amén.